Mire, en los pocos minutos que me quedan, aquí yo estoy por el Facebook, estoy compartiendo un gráfico de la manera como nosotros entendemos, como yo entiendo que suceden los eventos del futuro, los eventos bíblicos descritos como parte de los últimos tiempos, los últimos tiempos. Fíjese, mire, yo creo que el concepto de segunda venida de Cristo abarca varias cosas. La primera venida de Cristo abarcó muchas cosas. La primera venida de Cristo no fue un punto, no fue un nacimiento en Belén, no fue la muerte en la cruz. La venida de Cristo fue un proceso, fue una vida, fue una experiencia, ¿verdad? Donde Él nace, donde Él tiene un tiempo en su casa con su familia, luego Él se manifiesta, luego Él enseña, sana, viene el tema de la entrega de Él, la traición, Él muere en la cruz, Él resucita, Él ministra con sus discípulos después de la resurrección y luego es ascendido al cielo. Primera venida de Cristo es un proceso. La primera, me refiero a la primera. Los evangelios describen ese proceso. Cristo viene no como un asunto puntual, que vine y me fui, sino que fue un asunto que generó un ministerio. Pues yo entiendo que con la segunda venida de Cristo ocurre algo similar. Algunos hermanos que mencionan el tema del anticristo primero y se amparan en lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, yo quiero que usted entienda que Segunda de Tesalonicenses se escribe después de Primera de Tesalonicenses. Es decir, en Primera de Tesalonicense, el apóstol Pablo da una enseñanza en su primera carta y en la segunda él le da continuidad, él escribe, ¿verdad? Abunda con ciertos temas, pero no es como que él está, porque él no lo puso en la primera, él está dando un detalle en la segunda carta, pero recuerde que en la primera carta de Primera Tesalonicense, específicamente en el capítulo 4, a partir del versículo 13, primera carta de Tesalonicense, él habla de la venida del Señor y le estoy diciendo la venida del Señor como ese proceso que tiene varios acontecimientos, no es un solo acontecimiento. El apóstol Pablo dice que no queremos que ustedes ignoren acerca de los que duermen, porque Cristo va a resucitar a los que durmieron con él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos el término que se utiliza en esa etapa, en esa, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y el apóstol Pablo le agrega un dato interesante, para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor a partir de ese momento. Alentaos los unos a otros con estas palabras. Es decir, el arrebatamiento ocurre y nos juntamos con el Señor en las nubes, en el aire. Todos los salvos, los muertos en Cristo resucitan. Entonces, luego en el capítulo 2 de segunda carta de Tesalonicense, el apóstol Pablo hace una explicación sobre la manifestación del hombre de pecado, pero muchos dicen, bueno, no vendrá sin que primero, sí, pero luego dicen también en el versículo 7, ya está en acción ese ministerio del anticristo, ese espíritu del anticristo, pero dice que solo hay que al presente lo detiene. ¿Y qué es lo que detiene que se manifieste por completo ese espíritu? Un oyente decía, han habido muchos anticristos, han habido muchos movimientos en contra de Cristo. Ese espíritu ya prevalece en la tierra. Pero este personaje que describe el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicense como el hombre de pecado, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, estamos hablando de que este representa una figura, representa una persona. Y esta persona no se manifiesta, aunque el espíritu del anticristo está en actividad desde siempre, ha estado con nosotros todavía, ese espíritu en contra de la iglesia, este personaje sale a relucir, toma control absoluto del mundo, luego que la iglesia es arrebatada. Entonces, déjeme volver para tratar de hacer una especie de resumen. Mire, la segunda venida, desde mi punto de vista, tiene 4 etapas. La segunda, ese proceso llamado segunda venida de Cristo, para mí tiene 4 etapas. En la primera etapa somos transformados y ocurre el arrebatamiento tal como se describe en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Es un evento repentino, tal como dice Mateo 24, es repentino, es fugaz, ¿verdad? Aquí no todo ojo lo ve, es un evento repentino, ese es el arrebatamiento. Luego la segunda etapa, ocurren muchas cosas en esa segunda etapa, ahí aparece el tribunal de Cristo cuando se dan los galardones, la recompensa y también mientras estamos nosotros en las bodas del Cordero,
o mientras estamos nosotros recibiendo galardones y recompensas, perdón, ahí comienza la gran tribulación, y ahí nosotros tenemos que reconocer que durante la gran tribulación hay un remanente que se salva, aunque es muy difícil, pero se salva un remanente, y comienza también ese anticipo de lo que es el retorno de Cristo a reinar en la tierra. Esa sería la segunda etapa. Una tercera etapa de ese proceso llamado la segunda venida de Cristo tiene que ver con las bodas del Cordero y el regreso de Cristo con sus santos, tal como lo describe Primera de Tesalonicenses 3:13. También dice Mateo 24:29 que él vendrá en las nubes, todo ojo le verá. Y Apocalipsis 19 describe que Cristo viene como rey. Viene él, ¿verdad? Cabalgando como rey. Entonces, cuando ocurre esa tercera etapa, ¿verdad? Entonces pasa a la cuarta etapa, que es cuando ocurre el milenio, cuando ocurre el Armagedón, cuando ocurre también el juicio final, y cuando finalmente se va lo viejo y llega lo nuevo. Es decir, hablamos de un rapto de la iglesia, hablamos de que mientras la iglesia está en el cielo con Cristo, hay un proceso de tribulación aquí en la tierra. Al final de la gran tribulación, entonces viene la segunda venida de Cristo, ocurre lo que se llama el milenio, ¿verdad? Satanás es encadenado por 1000 años, y luego entonces ocurre al final de ese milenio, ocurre la batalla del Armagedón, el juicio final, y entonces comienza la eternidad con Cristo, luego de que ha ocurrido el juicio donde cada quien, de acuerdo a lo que ha hecho, de acuerdo a lo que decidió, tendrá la segunda muerte, y por eso el Señor dice, grandes serán aquellos que no tendrán participación en la segunda muerte, sino que viven para siempre con el Señor. Entonces, esta es una forma rápida, en 3, 4 minutos, que hemos tratado de presentar lo que nosotros entendemos como es el acontecimiento de los últimos tiempos, y en este contexto que hemos mencionado, yo entiendo que Cristo arrebata a su iglesia. Primero, Cristo arrebata lo que nosotros como creyentes decimos que y anunciamos y predicamos que Cristo viene a llevar su iglesia. Eso ocurre primero antes de que se manifieste ese personaje que la Biblia cataloga como hombre de pecado, como inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que también se le llama el anticristo, ya como persona, como figura. Y a partir de ahí también vendrá la obra del falso profeta, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, la pregunta de quién viene primero, si Cristo o el anticristo, nosotros entendemos que antes de que se manifieste ese personaje llamado anticristo, se inicia ese proceso llamado segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Me voy por hoy. Yo espero que este programa haya sido de edificación. Si puedes buscarnos en Facebook, en YouTube, y darle a compartir este programa para que otros que tal vez se lo perdieron puedan también recibir, puedan también entender y conocer un poco mejor sobre estos temas escatológicos. Me voy por hoy. Dios me le bendiga mucho. Como siempre, para tu hermano en Cristo, Josué Ceballo, ha sido un gran honor, un placer, un privilegio haberte hecho compañía, y espero en el Señor que tener otra oportunidad de juntarnos en otro episodio, en otra hora feliz. Dios me le bendiga mucho. Bye bye.